osteotomía de Chiari. Entonces, eh, como objetivos principales para esta charla, primero, pues dar como un recuento breve, histórico de las primeras descripciones que se hicieron al respecto de esta osteotomía, explicar algunos cambios biomecánicos que se presentan en la misma, exponer como tal la técnica quirúrgica, los cambios que ha tenido a través del tiempo y los puntos claves que hay que tener en cuenta para obtener un buen resultado, conocer cuáles son esas indicaciones para las que fue escrita y las que actualmente, pues para las que actualmente se usa, y presentar al final, pues, digamos que también es el grueso, la evidencia disponible en cuanto a los resultados y las indicaciones. Entonces, en cuanto a la historia, tenemos que alrededor de 1955, Karl Chiari ya hacía las primeras osteotomías que todavía no estaban descritas, que su artículo original, como vamos a ver adelante, está escrito unos años después, pero se prevé que para este momento, para los pacientes con displasia, pues, o luxación, subluxación y luxación de la cadera, ya se tenían descripciones más detalladas, sobre todo, por ejemplo, osteotomías de Solter o las triples, que ya se hacían y eran un poco más conocidas. Sin embargo, él consideraba que pues tenía que haber otra solución, sobre todo para pacientes más grandes, donde los resultados de estas osteotomías parecían no ser tan buenos, pues o no le parecían tan buenos en el tiempo, o sobre todo pacientes que ya tenían cambios en la cabeza femoral. Entonces, él quería generar un concepto diferente también desde la biomecánica con respecto a las reorientadoras y crea, pues empieza a hacer osteotomías que describe inicialmente como osteotomías ilíacas supracetabulares completas que permitían un desplazamiento del fragmento inferior hacia medial. Su artículo original como tal sale en 1974 y es este que tenemos acá en la imagen. Para ese momento, en la publicación de ese artículo original, describe que ya había operado más de 600 pacientes, de los cuales más o menos a 400 pudo hacerle un seguimiento, digamos que estricto y bueno, con radiografías por más de 2 años. Él describe que la mayoría de estas osteotomías las hizo en pacientes mayores, todos eran mayores de 4 años. Sin embargo, en niños pequeños prefería seguir haciendo osteotomías de Solter o incluso, pues que ya estaban descritas para unos años antes en ese momento, hacen Pemberton para esos pacientes. La mayoría de esos pacientes que lo operó eran adolescentes y adultos. Y lo que él describía en esto eran dos objetivos, y era primero crear una estructura de eso, pues una estructura nueva que soportara mejor la carga en estos pacientes y contener la cadera como tal. Y lo otro era la medialización para mejorar el brazo de palanca. Más o menos por esos años también es el artículo original donde se habla de la balanza de Pauwels y él describía que al tener una cadera, digamos que lateralizada por la luxación o la subluxación, pues todo ese brazo de palanca de los abductores estaba muy alterado y que solamente el hecho de medializar podía mejorar mucho los pacientes y distribuir mejor las cargas. Y esta foto, que pues obviamente es del artículo original, pues no tiene muy buena resolución, la describe él como uno de los primeros casos que hizo, que tiene, pues que pudo seguir durante más tiempo, fueron 10 años de seguimiento, operado en la adolescencia, donde tenía un paciente que describía que no tenía dolor y que la cadera se mantenía contenida. Como les decía, el objetivo no es centrar caderas, sino contenerlas y mantenerlas sin dolor. En cuanto a la biomecánica de esto, pues esa es la teoría y lo que siempre se ha descrito y que tiene pues obviamente, digamos que lógica, si uno pues habla desde la biomecánica básica de la cadera. Sin embargo, en el tiempo que se ha visto de estos pacientes, como ya tenemos y vamos a ver descripciones de muchos años y seguimientos de estos pacientes durante muchísimos años, de más de 30 años, ¿qué ha pasado en el tiempo con estos pacientes? Estos dos estudios, el primero es un estudio biomecánico 2024 donde comparaban todas las osteotomías haciendo modelos 3D de comparación con inteligencia artificial en un paciente que era operado, pues un paciente estatura promedio, peso promedio con neurodesarrollo normal y displasia, que haciéndole como en el modelo todas las osteotomías, digamos que disponibles, y miraban cómo se apoyaba la cadera y dieron cuenta que, digamos que en general, de todas las que hay, la que mejor relación tiene
digamos que acetábulo fémur fue la osteotomía de Vega como tal, pero que ninguna osteotomía lograba hacer un apoyo similar al apoyo pues de la cadera sana, que es la primera del dibujito. Sin embargo, también se dieron cuenta que la osteotomía de Chiari, que es la última que está en el cuadrito, tenía un punto de apoyo doble, uno parecido, digamos que cercano a de las caderas normales y otro que se apoyaba pues como en ese nuevo acetábulo, pues en ese nuevo borde acetabular que se hacía, que distribuía muy bien las cargas y no generaba, digamos que, aumentos de la presión y la distribuía mejor que todas las osteotomías. Y lo otro, con respecto a qué cambios tienen estos pacientes con respecto a la marcha y la alineación de las extremidades, que pues al cambiar ese eje que sabemos y esa medialización, ¿qué pasaba con esos pacientes? Este es un estudio que sale este año, 2025, y se vieron que todos los pacientes tenían cambios en el eje mecánico de la extremidad con respecto, cuando se dan cuenta, sobre todo pues cuando era un lado afectado y otro no, con respecto al otro. Sin embargo, eran muy variables, no eran como, digamos que medibles en todos los pacientes en el tiempo, pero que sí, la mayoría se iban un poquito más en valgo y que las discrepancias que hacían eran mínimas, que normalmente pues, no eran como necesario de corregir en el tiempo. Sin embargo, lo que ellos referían era que a la hora de estos pacientes, por ejemplo, hacerles un reemplazo, tanto incluso de cadera como de rodilla, pues esos ejes que se alteran con respecto al lado contralateral, pues deberían ser medidos porque podrían cambiar, pues, o tenerlos dentro del planeamiento quirúrgico. Y lo otro que ellos también se dieron cuenta con respecto al Trendelenburg es que los pacientes que verdaderamente mejoraban del Trendelenburg en el tiempo eran los pacientes a los que se le hacía el Chiari en la niñez o en la adolescencia, mientras que los pacientes adultos podrían no mejorar por completo. En cuanto a la técnica como tal, entonces inicialmente pues lo que se describe es tener como un techo de tope que sea congruente, esa osteotomía medializadora que hace que ese borde superior se interponga a la cápsula y lo que llaman ellos es que se forma es como un fibrocartílago de interposición, que al fin y al cabo es el objetivo. Hay unos principios básicos de funcionamiento para que la osteotomía, digamos que tenga éxito, y es que lo que quieren ellos, lo que hablábamos, era restablecer ese brazo de palanca al medializar, hacer un tope en un techo y distribuir las cargas que, como vimos en el biomodelo, se hace cuando la osteotomía pues, se hace de buena manera, se logra distribuir esas cargas en la cabeza femoral, mejora la congruencia y pues obviamente la medialización de la cadera, disminuyendo la presión intraarticular. Lo otro es que en el tiempo, como vimos, puede mejorar esa marcha en Trendelenburg, sin embargo, se ha visto que no mejora en todos los pacientes. La adaptación biomecánica muscular se da más que todo en pacientes jóvenes y adolescentes, como ya vimos también en el estudio biomecánico. Y lo otro es que inicialmente se describió, también como vemos en la foto, como una osteotomía más transversa, con unos ángulos de inclinación variables y no tan estrictos como ya vamos a ver, que necesitaba, muchas veces se hacía pues con bastante tracción para poder desplazar y luego ella misma empotraba en sí misma y no necesitaba métodos de fijación. Pero dentro de los años eso ha ido pues digamos que cambiando y hay unas modificaciones importantes, y es que ahora se usan guías para poder medir cuánto va a ser el ángulo de inclinación, utilizamos fijación o material de osteosíntesis para fijar, hacemos trazos ascendentes, y digamos que el cambio más grande también que se ha dado en el tiempo es que se hacen osteotomías oblicuas como tal, siendo como siguiendo la cabeza o la congruencia de la cabeza femoral, lo que mejora el desplazamiento y también el cubrimiento. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué tenemos hoy de de la osteotomía de Chiari? Tenemos que entonces la osteotomía, como les dije, es curvilínea cuando uno la mira pues en AP, o incluso pues desde la parte posterior uno vería un trazo transverso que tiene una inclinación hacia cefálico, pero cuando uno la mira desde el acetábulo, pues es como una osteotomía que debe ser en domo, lo que va a permitir un mejor desplazamiento sin tener que hacer unas maniobras para trasladarlas de tracción que pueden ser solamente gentiles, y que se traslada, como vemos en la imagen, como hacia medial y un poquito hacia atrás, como si fuera un cilindro. Ese es, digamos, que el objetivo ahora. Ese domo que se hace, se tiene que hacer un descenso que en la parte posterior, que es un poquito mayor que en la parte anterior, lo que también, como decía, siguiendo como el acetábulo y la cabeza femoral para mejorar ese cubrimiento. Y las medidas que tenemos, digamos que tienen que ser un poquito estrictas, y ya vamos a ver por qué.
y es que el desplazamiento promedio que tenemos es más o menos de 1,5 centímetros, con algunas variables en milímetros, pero no debe ser más y tampoco idealmente menos de esto. La inclinación anterior y ascendente es más o menos entre 10 y 15 grados y deberíamos ser muy estrictos con esos sin llegar a la sacroiliaca. Y la altura de la osteotomía, aunque inicialmente se describió que podía ser hasta 1 centímetro, pues lo ideal es que no pase los 5 centímetros del reborde acetabular. Entonces, acá hay unos puntos importantes en la técnica que lo que, digamos, por así decirlo, pues no más que asegurarnos es hacer las cosas para que tengamos unos buenos resultados. Y lo primero son los pines o las guías, que son importantes para poder medir objetivamente cuánto estamos desplazando en la parte ascendente. Debemos ascender esos 10 a 15 grados sin llegar a tocar la sacroiliaca. Incluso se describe que pues, se puede llegar como al borde inferior de esta, pero nunca, jamás tocándolo ni tocando los ligamentos para no ir a hacer un daño, pues obviamente en la pelvis. Lo otro es evitar pues lo que llaman o lo que se describió hace mucho tiempo como el efecto antichiari, que se hace cuando se hace osteotomías demasiado altas. Como les dije, no se debe sobrepasar la altura de 5 milímetros. Se vio cuando se hacían esos techos, como vemos ahí en el dibujito, más altos de lo normales, no se logra transmitir el peso ni interponer adecuadamente la cápsula para formar ese nuevo fibrocartílago y lo que hace es que la cadera se sigue apoyando en ese borde acetabular y que se va reabsorbiendo y va generando una deformidad que puede ser incluso peor y tenemos pues una cadera que no le va a ir bien en en el tiempo y a eso se le llama el efecto antichiari, entonces se previene es simplemente viendo muy bien la altura. Lo que tenemos es que justo donde está el borde de la inserción capsular es ahí donde deberíamos entrar. Lo otro es que si la hacemos con escoplo, que sería lo ideal, pues las escoplos curvos nos pueden llegar ayudar para descender un poquito más posterior y poder hacer ese domo de la forma correcta, evitar también medializaciones excesivas, también creer que medializar demasiado de lo que nos va a dar éxito y se ha visto que no deberíamos sobrepasar pues como ese borde, cuando ese borde externo pues como el acetábulo se cruza con el interno, porque cuando hay un sobrecubrimiento pues el paciente también podría tener síntomas y alterar demasiado la biomecánica, pues también alteraría el brazo de palanca. Y lo otro, con respecto a la fijación, pues ideal que si vamos a fijar, normalmente puede ser con tornillos, que no sean fijaciones pobres y que idealmente se haga una fijación como de acetábulo hacia la columna posterior, que es donde más fuerza tenemos y lo que va a permitir que la osteotomía no se desplace en sentido AP y que tenga fijaciones y que se pueda comprimir. Entonces, ¿qué parámetros son importantes? Como les decía, hay estudios pues, biomecánicos para todo en biomodelos. Y en este estudio se dieron cuenta que cuál era el parámetro más importante para que una osteotomía de Chiari no fallaba y revelaron que la altura, definitivamente la altura de la osteotomía es uno de los puntos críticos más importantes que favorece buenos resultados. Si vemos acá, entre más alta la osteotomía, lo de abajo son milímetros. Cuando ya nos acercamos a los 6 milímetros, la zona de carga o la zona de apoyo se disminuye casi que a un cuarto de lo que normalmente soporta una osteotomía de Chiari. Entonces sí es muy importante para que no nos falle medir pues casi que entrar en el borde. Y lo otro pues que eso mismo, entre más milímetros pues obviamente las cargas no se distribuyen normalmente como vimos en el biomodelo inicial y generalmente quedan solamente apoyados en un punto de la cabeza, lo que va a hacer que el paciente tampoco le vaya bien en el tiempo. Lo otro es el cubrimiento. ¿Qué podemos esperar en estos pacientes? ¿Cómo se cubre la cabeza femoral en estos pacientes? En este estudio de modelos 3D, pues hicieron comparación luego de adolescentes operados, luego de un Chiari, les hacían radiografías y tomografías. En la radiografía se muestra un excelente cubrimiento que de acuerdo a las desviaciones estándar podía ser cercano pues como a lo perfecto, ¿cierto? Más del 99%. Sin embargo, cuando se les hacía tomografía midiéndole la parte posterior medial anterior, la parte medial logra cubrimientos muy buenos, la parte posterior incluso, si ustedes miran el cuadro de abajo, se puede ver que puede llegar a ser incluso hasta un sobrecubrimiento, cosa que no genera normalmente síntomas de los pacientes y que incluso puede ser beneficioso en algunos, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes neurológicos, pero el cubrimiento anterolateral se queda un poquito de lo esperado abajo que comparaban los pacientes con controles normales, sanos, sin displasia se dan cuenta que se queda un poquito en ese valor que clínicamente podría no ser significativo, pero que también hay que tener en cuenta
a la hora de esta osteotomía que el cubrimiento pues anterolateral que ofrece, digamos que no aumenta con respecto de pronto a otras osteotomías. Entonces, en cuanto a las indicaciones, normalmente cuando se describió, pues estas son las indicaciones que tenemos, digamos que descritas, y es la luxación congénita de cadera en pacientes mayores de 4 años. Sin embargo, pues desde las mismas descripciones de Chiari, él mismo dice que eso se prefiere hacer en pacientes mayores, o sea, mayores de 10 años e incluso en adultos para esta misma indicación. Las caderas paralíticas, las coxas magnas no congruentes, que son más descritas por las secuelas de Pertes o de necrosis avasculares, y las caderas displásicas que ya tengan un grado de artrosis que se ha descrito en el tiempo, que incluso puede ser grado de artrosis grave, que todavía quieran preservar la articulación o digamos que no estén, por así decirlo, en edad o no quieran hacerse todavía, no estén indicadas hacerse una prótesis de cadera. Se ha visto también que cada vez se hace menos, todas estas indicaciones están, pero pues se han venido en auge otras osteotomías con más indicaciones y digamos que con resultados diferentes o mejores, por así decirlo. Entonces cada vez se hace menos y es una osteotomía que ha caído, por así decirlo, en desuso y se da, más que indicaciones, que se tiene como una osteotomía de salvamento en rescate de una cadera que es no congruente, descubierta y sintomática. Como contraindicación, pues la única que hay es que si la cadera es muy alta y el borde acetabular es muy alto y el trazo no se puede hacer en esos 10 a 15 grados y si se hace llegaría a la sacroiliaca como vemos en la foto, pues está completamente contraindicada hacer una osteotomía de Chiari. Entonces, ¿cómo le va a estos pacientes? Ya hablando de resultados y en estas indicaciones, primero en niños y adolescentes, ¿qué hay? Porque vamos a ver que estos, pues como también tienen indicaciones en adultos como tal, entonces se combinan mucho los pacientes, pero ¿qué hay en niños y adolescentes con respecto a los resultados que puede tener esta osteotomía? En el primer estudio es, digamos que un mediano plazo, son niños, se observaron 12 caderas o niños operados más o menos a los 10 años y se siguieron durante 5 años y hicieron osteotomías de 5 milímetros o menos con desplazamientos en promedio de 1,8 pues, centímetros o 18 milímetros con ángulos de 12 grados. Ellos describen que les parece que seguir estos parámetros así tan estrictos se hace técnicamente difícil, pero que efectivamente a todos los pacientes les fue bien, todos mejoraron desde el punto radiológico y los síntomas y en esos 5 años pues ningún paciente tuvo que ser reintervenido y todos mejoraron las escalas de funcionamiento, al menos un ítem que es lo que se ve pues como en los cuadritos o en las barritas, al menos un punto de mejoría que es estadísticamente significativo. En cuanto al segundo estudio, que es en adolescentes, también pues trataban como de mostrar qué complicaciones o limitaciones podía tener esta osteotomía. Sin embargo, en todas las indicaciones que no describen específicamente qué tipo de pacientes más allá de la displasia operaron, pero que todos mejoraron los parámetros radiológicos, ellos midieron estos pacientes con Harris Hip Score y todos mejoraron, incluso la satisfacción de los pacientes es muy buena y en este estudio lo llamativo es que aunque la satisfacción de los pacientes está cercana a ser, digamos, un 5, la satisfacción del ortopedista no es tan alta y está por debajo de 4 con los resultados radiológicos que se obtienen, a pesar de que el paciente funciona bien. Y en cuanto a este estudio, que es el de abajo, de que es un estudio 2023, que es a largo plazo, son solamente pacientes esqueléticamente inmaduros, operaron 27 caderas alrededor de los 11 años y lo siguieron a los 20 años a ver cómo les va a estos pacientes y se dieron cuenta que las caderas operadas con Chiari a los 20 años de seguimiento todas estaban bien, a ninguno lo habían reintervenido ni le habían hecho prótesis y a los 30 años más o menos el 30% seguía vivo y ellos decían que el éxito de la osteotomía pues fue seguir los parámetros, ellos hicieron un ángulo de inclinación de 11 grados, también desplazaron 18 milímetros y ningún paciente hizo efecto antichiari y se vieron que los acetábulos pues de cómo los dejaron en la cirugía no cambiaron en el tiempo. En cuanto ya a resultados generales, combinando pues niños y adultos, pues adolescentes y adultos más que todo, estos adolescentes y adultos, en evidencia tenemos a largo, pues ya empezamos a ver evidencias a más largo plazo, como esta es una osteotomía que se hacía, digamos, con más frecuencia antes, pues ahora tenemos seguimientos a más de 30 años
Tenemos en el primer estudio que me pareció llamativo, estos eran 172 caderas, ellos vieron que la supervivencia era muy variable porque hay pacientes que tenían más de 30 años sin ni una prótesis, mientras unos la tuvieron a los 10 años de hacerse un Chiari, pero también habían adultos. Se dieron cuenta que los pacientes que eran operados en la adolescencia eran los que más supervivencia tenían, pero si usted, lo que les quería mostrar es que la mayoría de esas cirugías se hicieron antes de los 2000 y después de esa época cae dramáticamente el número de osteotomías que se hacen a los pacientes y después de eso, cuando uno mira en casi todos los estudios, pues se comporta de manera similar, como les decía, una osteotomía que cayó de cierta manera pues como en desuso, teniendo como indicaciones muy precisas de salvamento y no pues como primera opción para tratar la displasia, por ejemplo, que es como la indicación original. Y en el estudio de la parte inferior, que es la única como tal, pues es la revisión sistemática más reciente, que es de 2022, les quería mostrar que si ustedes miran la supervivencia en en el tiempo, ellos las midieron a los 10 y a los 20 años. A los 10 años era más del 80%, incluso cercanas al 90%, teniendo en cuenta que los pacientes jóvenes eran los que mejor les iba. Y a los 20 años, pues todavía las supervivencias estaban por encima del 70% de los pacientes a los que se le había hecho Chiari con escalas funcionales muy buenas. Y la conclusión que ellos tienen es que es una osteotomía que se debería reexplorar dentro de las posibilidades no salvamento y es pues como no dejarla, como la conclusión era como no dejarla tan a un lado. Y en cuanto a muy largo plazo, pues como se ha visto esto y después de esta revisión sistemática, pues hubo como un interés creciente en recolectar estos pacientes que se operaron en la década pasada sobre todo. Estos son dos estudios del año pasado, 2024, que se llaman estudios de muy largo plazo. El primero, pues, es un estudio de más de 30 años y el segundo de 35 años. Incluso el estudio de abajo de muy largo plazo siguió 1536 caderas, como en toda la historia de unos centros específicos y les traigo pues como las conclusiones, digamos que textuales, y es que aunque se considera que actualmente es un procedimiento de rescate, logró excelentes resultados a largo plazo, actualmente con las indicaciones, incluso en indicaciones que hoy en día se tratarían para todos de manera diferente y que a los pacientes jóvenes, sobre todo a los adolescentes y adultos jóvenes, son los que mejores resultados tienen. Entonces, es inferior a otras osteotomías que este estudio, que es de 2017, que es el único estudio que sigue a más de 30 años en comparación otra osteotomía pélvica. Esto es un estudio que se hizo para mirar la supervivencia de la osteotomía de Gans y pues realmente ni siquiera, a pesar de que las conclusiones que ellos dan en su estudio es que sí es una osteotomía que va en el tiempo, que le va bien, pero si ustedes miran a los 20 años, el GANS ya va más o menos por el 50% y a los 30 no sobrepasa el 25 o el 30% de supervivencia, a pesar de que para ellos eso es un muy buen resultado. Pero, por ejemplo, en el cuadro de los colores, las osteotomías de Chiari son los rosaditos, siempre tienen pues tienen como mejores resultados que la osteotomía de Gans, incluso en este estudio que lo que están es demostrando la supervivencia de la otra. Entonces no es una osteotomía pues que hasta ahora se haya demostrado ser inferior a las otras, a pesar de que su uso sea con menos indicaciones. Y en cuanto a cómo le van indicaciones específicas, les traigo pues este es un estudio en PERTES, 14 años de seguimiento, es el más largo que hay, operados con PERTES grave, solamente con compromiso severo. Y ellos hablan de que, pues, a pesar de que los resultados en el tiempo, pues, al ser un PERTE severo, pues, más los pacientes, fueron 12 pacientes, pues, 39 pacientes seguidos, 12 tenían PERTE severo y de esos 9, 8 quedaron en Stulber entre 3 4 y 5. Sin embargo, el Harris score de todos los pacientes fueron de más de 90 y en ese seguimiento, pues, ninguno, a pesar de la deformidad de la cadera, necesitó prótesis hasta ese momento. Y en el estudio de abajo que se hizo en pacientes con displasias epifidiarias múltiples y pseudoacondroplasias, vieron que es una opción. Este paciente que tiene a largo plazo es un paciente que tiene más o menos, pues fueron 35 años de seguimiento luego de que le hicieron el Chiari, más o menos a los 10 años, y la primera prótesis de cadera se hizo a los 35 años del lado derecho y luego la del lado izquierdo a los 38 años
refiriendo que todo ese tiempo pues el paciente tuvo como una buena calidad de vida. En cuanto a experiencia local, pues encontré estos dos artículos que tenemos nosotros en nuestro medio, como les dije, pues de las décadas y del siglo pasado. El primero es de 1987, de acá de Medellín, donde hay una casuística de 50 casos de osteotomía de Chiari, combinando niños y adultos con estas causas que vemos ahí. Y el doctor reporta pues unos resultados, digamos que buenos, óptimos para la mayoría de los pacientes, y que a los pacientes que no les fue bien, que fue más o menos el 25%, él describe que fue por una mala técnica quirúrgica y no porque la osteotomía no sirve, sino porque algunas quedaron muy altas o no medializaron lo suficiente. Y esa es pues como la crítica que se hace él a sus mismos resultados, pero que en general a los pacientes todo salió pues como en el orden estricto, pues tuvieron muy buenos resultados y no necesitaron una prótesis durante su tiempo de seguimiento, que fue más, pues muchísimo más de 20 años. Y en el de abajo, que es un estudio del Roosevelt, publicado en el 92, pues operaron pacientes entre los 5 y los 27 años. El seguimiento fue muy variable, unos de un año y otros hasta de 15 años. Lo que ellos midieron fue Harris Hip Score, y todos tenían más o menos resultados cercanos al 80% de buenos resultados, incluso los que tenían seguimiento completo, y que a esos que les fue mejor, pues eran los pacientes que fueron operados en la niñez o en la adolescencia. Y ya para terminar, pues en cuanto a estos pacientes que se van a llevar a prótesis, haber tenido esta osteotomía pélvica, pues los afecta. El primer estudio comparaba, perdón, comparaba varias osteotomías, básicamente a grandes rasgos comparaba Chiari con osteotomía de Gans, y se dieron cuenta que pues en general no había unas tasas más grandes de aflojamiento, aunque el único paciente que tuvo pues como aflojamiento temprano fue un paciente que había tenido un Gans, pero lo que referían era que los tiempos quirúrgicos, que es lo que vemos ahí, eran mucho mayores para los pacientes que tenían GANS, sangraban más, requirieron más tiempo quirúrgico, y al final en la conclusión lo que describen los autores es que técnicamente es más difícil pasar a un paciente a prótesis que ha tenido un GANS a los pacientes que tuvieron un Chiari. Y con respecto al estudio de abajo, que es solamente pacientes con Chiari, más de 300 pacientes, pues se dieron cuenta que técnicamente no era tan difícil, que no cambiaba la supervivencia de las prótesis implantadas, que era igual a pacientes pues, que nunca habían sido intervenidos con osteotomía pélvica, que la supervivencia fue más del 93% a 10 años, que es lo normal en una prótesis. Entonces, para concluir, tenemos que esto es una técnica que fue escrita hace 70 años y que tenía unas indicaciones crecidas que han variado pues un poco en el tiempo, como podemos ver, que ofrece unas ventajas biomecánicas que deberíamos aprovechar y que son útiles en los pacientes, que ha caído, por así decirlo, en desuso en las últimas décadas, pero que cuenta con una evidencia que es muy reciente de buenos resultados por seguimientos a muy largo plazo, y que, teniendo en cuenta la supervivencia que tenemos de esta osteotomía en el tiempo, incluso comparada con otras osteotomías, vale la pena tenerla más presente dentro de las posibilidades actuales de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisita. Muy interesante tu revisión porque yo creo que como yo, muchas personas hemos abandonado, pues yo hace muchos años cuando empecé a ejercer hacía Chiari y me tocó ver resultados de Chiari del doctor Warren, una paciente que cuando él se murió hicieron un homenaje, le hicieron un homenaje en el San Vicente, y fue una paciente que tenía unas secuelas de artritis séptica y habló, y ella llevaba como 30 años con el Chiari y estaba en perfectas condiciones, pues digamos, perfectas condiciones en cuanto a dolor y a función, que realmente es lo que uno busca en ese momento, y no había habido necesidad de hacerle una prótesis de cadera. Carlitos, Carlos está por ahí. Parece que no. Bueno, no No, Clary, sé, no, yo no sé por qué no está el profe. pues él estaba, él saludó y todo, y ya no. Debe Y estar raro. allá peleando con el micrófono. Ah, fue mal. Bueno, Bueno, Simon, nosotros hemos empezado a hacer Chiari recientemente como una osteotomía de salvamento. Nunca le hemos indicado para pacientes de primera vez de manejo de displasia. Generalmente para caderas incongruentes, perdón, congruencias anesféricas,
más que todo pacientes con secuelas de necrosis avascular, secuelas de PERTES, secuelas de, sobre todo de necrosis avascular, pues y PERTES. Y variamos la técnica y le estamos haciendo por abordaje de Watson-Jones, que nos facilita mucho que el corte quede realmente en domo, porque tenemos el acetábulo de frente, entonces si lo hacemos en domo, queda el domo perfecto y puede ir uno hasta atrás. Incluso Juan José puede contarnos la última anécdota, que el domo se le fue tanto que llegamos haciendo como una tabular de los japoneses. Iba por allá metido en la columna posterior para abajo de toda la exposición que da ese abordaje. Y también facilita mucho moverla y fijarla. Es mucho más fácil fijarla porque uno tiene el acetábulo como perpendicular a los ojos, entonces se le facilita mucho la fijación. Da muy buen cubrimiento.